Londres, 1867. La ciudad aún dormía bajo una espesa neblina cuando Eleanor de Wexley bajó por la escalinata de mármol del antiguo caserón familiar. Sus dedos rozaron el pasamanos de madera tallada, como si en aquel gesto pudiera contener los recuerdos que la azotaban noche tras noche. Eleanor tenía apenas 20 años, pero sus ojos ya habían aprendido a mirar con la tristeza callada de quienes han amado y perdido. Hija única del conde de Wexley, su vida estaba trazada por los hilos dorados del deber, la sangre noble y los compromisos arreglados, y sin embargo, su corazón, ese terco latido bajo su corsé de encaje, seguía latiendo por alguien que el mundo consideraba inadecuado. Thomas Blake, el hijo del jardinero. Se conocieron cuando eran niños, entre rosales y juegos de escondidas, pero fue en la adolescencia, cuando la inocencia dio paso a las miradas furtivas y las palabras escritas en papel clandestino, que nació entre ellos un amor imposible. Thomas, con sus manos curtidas por la tierra y el alma limpia de pretensiones, le hablaba a Eleanor como ningún caballero lo había hecho jamás, y ella, con su voz suave y su curiosidad infinita, le leía en las tardes pasajes de Lord Byron, mientras él la observaba como si cada palabra suya fuera una promesa, pero el tiempo, como un enemigo silencioso, no perdona. Cuando el conde descubrió los encuentros entre su hija y el joven jardinero, la furia lo transformó en estatua de mármol. Eleanor fue enviada a Bath por motivos de salud, una excusa disfrazada de exilio. Thomas fue despedido sin carta de recomendación, con la advertencia de que jamás volviera a pisar Wexley Hall. Pasaron 2 años. Eleanor regresó a Londres con el rostro más pálido y la sonrisa más rota. Había aprendido a mentir con elegancia, a vestir la tristeza como un broche más en su vestido de seda. Su madre, satisfecha, anunció que Lord Alistair Pembroke había pedido su mano, un partido digno, honorable, con tierras en Kent y conexiones en la Cámara de los Lores. Pero la noche del anuncio, Eleanor escapó. No corrió ni gritó. Caminó con pasos firmes hacia los jardines del pasado, hacia el invernadero donde alguna vez había reído sin miedo. Allí lo encontró. Thomas, el mismo cabello rebelde, la misma mirada firme, pero ahora con la sombra de los años. Había regresado a Londres para trabajar como aprendiz de arquitecto, gracias a un benefactor anónimo. No sabía que Eleanor también había vuelto, hasta que una anciana criada le susurró la noticia al oído. Compadecida por su alma rota, se miraron en silencio, y en ese instante, todo el tiempo perdido pareció fundirse en un solo segundo. Ella corrió hacia él y lo abrazó como si con ese gesto pudiera detener al mundo, y por una noche, Londres dejó de existir. Solo estaban ellos dos, bajo la lluvia de invierno, besándose como si fuera el final de una novela, o el comienzo de otra, pero sabían que no podían quedarse juntos. Eleanor era prisionera de su apellido, de una sociedad que prefería apariencias antes que pasiones. Thomas lo entendía, no quería arrastrarla a una vida de penurias ni verla enfrentarse sola a los cuchillos afilados del escándalo. Así que idearon un plan. Se escribirían cartas. Cada mes, en la misma fecha, él dejaría una carta en la banca del parque St. James, bajo el reloj del mediodía, y ella haría lo mismo. Así al menos, sus almas seguirían conversando, aunque sus cuerpos estuvieran separados por kilómetros y muros invisibles, y así lo hicieron. Durante 1 año, sus letras fueron refugio y bálsamo. Eleanor le hablaba de los libros que leía, de las flores que florecían sin permiso en su jardín. Thomas le contaba de sus estudios, de los puentes que soñaba construir, de las manos que aún temblaban al recordar las suyas. Pero en el segundo invierno, las cartas cesaron. Thomas esperó. Días, semanas, meses. Pensó que Eleanor había cedido ante la presión, que quizás su boda se había precipitado, que quizás lo había olvidado. La verdad era más cruel. Eleanor enfermó. Una fiebre repentina,
una neumonía que la dejó en cama, sin fuerzas siquiera para escribir. Su madre, temerosa de que se revelara algún secreto, prohibió a las criadas cualquier contacto con el exterior y cuando Eleanor pidió papel, solo le dieron rezos. Murió en abril, justo cuando los cerezos comenzaban a florecer. Su última carta, nunca enviada, fue encontrada entre las páginas de un libro de Byron, escondida bajo la almohada. Thomas, si estás leyendo esto, significa que he fallado, que el cuerpo me traicionó antes que el alma. No me llores. Ámame en los recuerdos. Ámame como yo te amaré hasta el último rincón del universo. Te esperaré donde no existan relojes ni nombres, donde solo se hable el idioma de los latidos. Siempre tuya, Eleanor. Thomas jamás se casó. Construyó puentes, sí, y edificios que aún hoy resisten el tiempo. Pero cada año, en abril, dejaba una flor blanca sobre una tumba sin nombre en el cementerio de Highgate. Decía que no necesitaba mármol ni epitafios, que los verdaderos amores no necesitan ser explicados. Y cada vez que llovía, alguien lo veía de pie, sin paraguas, como si esperara que el cielo le devolviera aquello que la vida le había arrebatado, porque hay amores que no mueren, solo aprenden a vivir en las sombras del recuerdo. Cartas desde el andén, en el invierno de 1900, en un pequeño pueblo al sur de Francia, el tren silbaba 2 veces al día, una al amanecer, otra al caer la tarde, y en ambas ocasiones, en el mismo banco de madera del andén, se sentaba Elis con un cuaderno entre las manos y un lazo rojo en el cabello. Elis era hija del boticario, soñadora, reservada, y con una sonrisa que desarmaba hasta al relojero más hosco del pueblo. Cada día, escribía cartas que nunca enviaba. Eran para Julio, un joven que había partido a París 3 años atrás con la promesa de volver convertido en médico. Se habían amado en silencio, en miradas robadas en misa, en notas escondidas entre las páginas de los libros que compartían en la biblioteca. Nadie supo cuándo comenzaron a quererse, ni si alguna vez se habían besado. Pero cuando Julio se fue, le dejó una sola frase: espérame junto al tren, cada tarde, hasta que regrese, y Elis esperó. Durante 3 años, no llegó carta alguna, pero ella seguía escribiendo. Le hablaba de los días de lluvia, de las hojas del roble viejo que ya no daban sombra, del gato que la seguía hasta la estación. Escribía con una caligrafía lenta, como si temiera que al terminar la carta, también se terminara la esperanza. El pueblo empezó a murmurar. Algunos decían que Julio se había casado con una parisina, otros que jamás se recibió de médico. Su padre intentó casarla con el hijo del notario, pero Élice lo rechazó con la misma delicadeza con la que se cierran las páginas de un diario íntimo. Un día, el tren de la tarde llegó con más humo de lo habitual. Las ruedas chirriaron con un tono distinto. El silbato no era el mismo, y cuando la máquina se detuvo, entre los pasajeros bajó un hombre con sombrero gris y mirada cansada. Caminaba cojeando, con una maleta en la mano y un libro bajo el brazo. Elis lo reconoció antes de que él levantara la vista. Julio había perdido una pierna atendiendo heridos durante un incendio en Montmartre. Había trabajado de enfermero, de traductor, incluso de limpiador. Pero nunca dejó de pensar en Elis. La carta que ella le escribió y le escondió en el bolsillo de su abrigo antes de partir fue su tesoro en las noches frías. Él la buscó. Escribió sin saber si ella lo recibiría, pero sus cartas nunca llegaron. El correo se había extraviado en un cambio de administración y jamás fueron entregadas, y sin saber si aún lo esperaba, Julio volvió. No hubo palabras, solo lágrimas, y un abrazo que duró más que la llegada del siguiente tren. Días después, bajo el roble viejo, Élice le leyó todas las cartas que había escrito, una por cada tarde que lo esperó. Julio escuchó en silencio, con los ojos cerrados, como si cada palabra le cosiera de nuevo el alma. Se casaron en primavera. No fue una boda ostentosa, pero sí verdadera.
Eliseo usó el mismo lazo rojo y Julio, el mismo libro bajo el brazo, una recopilación de poesías que hablaban de amores eternos. Y aunque ya no volvió a escribir cartas, cada tarde pasaban juntos por la estación, tomados de la mano, recordando que el amor, cuando es sincero, no necesita prisa, solo fe. Si te gustaron estos relatos, coméntame algo y suscríbete. Muchas gracias.